¿Qué tal, mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos una vez más a su canal. En 1992, en los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona, España, el atleta de 27 años de origen inglés, Derek Redmond, era el favorito para ganarse la medalla de oro en la competencia de los 400 metros planos. Un año anterior había conseguido en el Mundial de Atletismo la medalla de oro en la competencia de relevos de los 400 metros planos. Con esto derrotaron en la final a Estados Unidos en una de las carreras más emocionantes de todos los tiempos. Todo apuntaba a que se iba a ganar la medalla. Estaba físicamente preparado, su entrenador estaba muy confiado y todo su equipo de apoyo también, pues suponían que sí iba a ganarse la medalla. Sin embargo, cuando apenas habían transcurrido solo 150 metros, Derek tuvo un problema con la pierna derecha. Se desgarró el tendón de la corva que le imposibilitó seguir corriendo y cayó prácticamente desplomado en la pista con mucho dolor. Un grupo de paramédicos se acercaron a ayudarle para ver qué le pasaba, pero en el acto Derek se levantó, continuó cojeando y siguió así por la pista. Al ver lo que le estaba ocurriendo, un hombre que se encontraba en los graderíos del estadio saltó la barda y, quitándose al personal de seguridad, llegó hasta donde estaba Derek. Era su padre y le dijo: «Aquí estoy, hijo. Deberías parar, no tienes ya nada que demostrar». Pero Derek le dijo: «Tengo que terminar esto, papá». A lo que el padre le respondió: «Entonces, vamos a terminar juntos». Y el padre abrazó a su hijo y aquel, aún cojeando, fue ayudado por su padre para continuar en la pista y llegar juntos a la meta. Derek no ganó la carrera, pero más de 65,000 personas presentes en el Estadio Olímpico de Montjuïc se pusieron de pie para ovacionar la actitud y el coraje que tuvo Derek al terminar su carrera. Hay dos cosas implícitas en lo que pasó con Derek. La primera, su voluntad férrea e inquebrantable de querer alcanzar la meta. Y la segunda, su sacrificio, porque pese al dolor de su pierna derecha, él llegó hasta el final como pudo. La vida cristiana es algo parecido a la competencia de este atleta. Lo importante no es ganar. Aquí lo importante ni siquiera es competir. Lo importante era llegar a la meta. El tema de este día se titula: No importa si eres el primero, lo importante es que llegues. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Tras ajustarse con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Ellos fueron, y volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona. E hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora 11, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: «¿Por qué estáis aquí todo el día parados?» Le respondieron: «Es que nadie nos ha contratado».
dijo él, id también vosotros a la viña. Al atardecer, dijo el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 10 y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. Tras cobrarlo, se quejaron contra el propietario diciendo, estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no te hago injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primero y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio que hemos leído, según la liturgia dominical, le acompañan 2 lecturas interesantes que por cuestiones de tiempo no las vamos a leer, pero aquí les dejo las citas si desean leerlas después. La primera es del profeta Isaías, donde Dios a través del profeta nos invita a la conversión y a la conversión radical. Y la segunda, del apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, hay una invitación, es decir, una invitación a servir a Dios en el prójimo. Eso es lo que deja entrever San Pablo cuando siente difícil elegir entre irse con Cristo o quedarse en el mundo sirviendo a los hermanos. Entonces, vamos a sacar estos 2 elementos para aplicarlos a la lectura del Evangelio. El primero es la conversión, metanoia, como se diría en griego, que significa cambio interior o renovación interior, en contraposición con la palabra metamorfosis, ya que esta significa solamente cambio exterior. El otro elemento sería el servicio, o visto más de manera objetiva, hablamos del apostolado. El decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II, en el numeral 2, nos dice que la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también una vocación al apostolado. Corresponder a la invitación que Dios nos hace, primero es un corresponder al llamado que nos hace a la santidad. Y segundo, es corresponder al llamado al apostolado. Ambas cosas tienen que estar unidas. Muchos textos bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, hablan siempre de estas 2 cosas unidas, la fe y las obras. ¿Nos salvamos por la fe? Sí, es cierto, pero si nuestra fe no tiene obra, está realmente muerta, diría Santiago Apóstol. Creer implica convencer a nuestra voluntad de hacer cambios, de hacer ajustes, de transformarnos, de dejar todo aquello que no nos ayuda, que no nos beneficia y que, por el contrario, imposibilita alcanzar la meta. Y es el reino de Dios, la salvación misma. Esa es la meta. Hace unos días le preguntaba a una persona qué prefería, si ser sano o ser santo. Y esta persona me contestó, pues yo quiero hacer las 2 cosas. Y creo que todos contestaríamos de la misma manera. Quisiéramos ser sanos y quisiéramos ser santos. Sin embargo, para ser sanos, hacemos todo lo que haya que hacer. Nos esforzamos, nos sometemos a ejercicios rigurosos, implementamos dietas estrictas con tal de vernos bien y de sentirnos muy bien igual.
Y si necesitamos acudir al médico, lo hacemos para que nos ayude a curarnos, por supuesto, de alguna enfermedad o de alguna dolencia. Y hacemos toda clase de sacrificio porque necesitamos estar sanos. Bueno, hasta buscamos en la vida espiritual cuando hay actividades que impliquen oraciones de sanación, por ejemplo, la gente acude masivamente a esos eventos, a esas reuniones, esperando de Dios algún milagro que Dios les conceda o les regale la sanidad. Por eso asisten estas personas a esta clase de reuniones. Pero, ¿qué pasa con el tema de la santidad? ¿Qué tanto es el sacrificio y el esfuerzo que hacemos para alcanzar esa meta? Parece ser que en esta área nuestra voluntad no está fortalecida, no está dirigida con el propósito de alcanzar ese anhelo, el anhelo de estar un día con Cristo y de verle cara a cara. Esa debería de ser la meta, el anhelo más grande de todo cristiano. Por eso, además de la sanidad física, también necesitamos la santidad, trabajar mucho, esforzarnos para ello. Por eso es importante que día con día nuestra voluntad sea fortalecida y convertida en una voluntad de hierro, como la del atleta Derek. Al alcanzar la meta, no importa si la alcanzamos en 1 año, en 2 años o en el momento de morir. No importa. Lo importante es que empecemos desde ya seriamente a trabajar en alcanzar esa meta. El apóstol San Pablo decía en la carta a los Corintios: ya sabéis que en las carreras del estadio todos corren, pero solo uno recibe el premio. Pues corran de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo y total por una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, competimos por una que no se marchita. Esto nos lo dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 24. Lo importante no es ganar la corona que se marchita, como el mismo San Pablo diría. Lo importante es alcanzar la corona de la vida. La santidad, de eso se trata, de ser santos cada día. Ya recibimos gracia de parte de Dios, la justificación, puesto que la santidad no es un logro humano, es un don divino. De hecho, Jesús dice: porque separados de mí no podéis hacer nada. Si Dios no nos concede la santidad, en vano nos afanamos en buscarla, en conseguirla, pero también implica un acto humano, porque así como una mujer embarazada, para poder llevar a feliz término su embarazo, tiene que cuidarse, tiene que protegerse, tiene que privarse de tantas cosas que pudieran hacerle daño al niño que lleva en su vientre. Lo mismo pasa con la búsqueda de la santidad. Ya el Espíritu Santo, desde nuestro bautismo, está actuando para convertirnos en otros Cristos. En pocas palabras, en santificarnos. Pero si nosotros no colaboramos con Dios, así no podemos hacer nada. Pero si hacemos uso de nuestra conciencia, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, y nos privamos de cosas que nos hacen daños, que nos alejan de Dios, que nos afectan, luchamos y nos esforzamos para alcanzar esa meta, la meta será para nosotros la salvación y la santidad. Volviendo al otro elemento que estábamos considerando, el apostolado. En pocas palabras, el servicio. Si esto lo aplicamos al evangelio que leíamos, pues nos vamos a dar cuenta que la actitud de los primeros trabajadores no era una actitud de servicio,
era una actitud egoísta, como suele pasar. Refleja claramente la miseria humana, donde solo pensamos en el beneficio personal. No nos importa lo que el otro esté pasando y ni siquiera nos damos cuenta de la necesidad que tienen nuestros hermanos. En el Evangelio podemos notar algo muy importante y se aprecia una especie de injusticia que consiste en pagarle igual al que trabajó pocas horas como al que trabajó muchas horas. Aparentemente, bajo los conceptos humanos, esa era una injusticia a grandes luces, flagrante, totalmente visible. Pero lo que no notamos es el corazón del patrono, del dueño de la viña. Este hombre se conmueve al ver la necesidad de los que llegaron a última hora. Habían pasado todo el día sin trabajar, sin producir nada. Ese día ellos no iban a llevar el sustento a sus casas y aunque trabajaron un par de horas, lo que iban a ganar no sería mucho, no era mucho, no era ni siquiera el salario correspondiente a la jornada del día. Por eso el corazón misericordioso del dueño de la viña, que sería Dios, no quiso hacerle un mal al que trabajó muchas horas. Quiso hacerle un bien al que trabajó pocas horas, porque le concedió ganar lo que hubiera ganado si hubiera llegado a trabajar desde la mañana. Pero este hombre llegó a su casa feliz, con sustento para toda su familia. A eso es a lo que se llama misericordia. No importa el esfuerzo que hagamos, si es poco, si es menos, Dios siempre lo suma, lo multiplica y nos lo devuelve. Porque así es su amor, así es su misericordia. Al final de cuentas, lo que Él quiere es que nos salvemos. Servir es lo que Dios quiere que hagamos. Santa Teresa de Calcuta decía: el que no nació para servir, no sirve para vivir. El servicio, el hacer obras, el trabajar por los necesitados es un punto clave en las palabras de Jesús para nuestra salvación. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Eso es lo que le dijo Jesús a estas personas. ¿Y qué va a pasar con estas personas que hicieron esas cosas? Pues Él les dirá: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. En cambio, a los que no hicieron obras, a los que no le dieron de comer, no le dieron de beber, ni nada de eso, a ellos les dirá Jesús: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, no se trata de que ya aceptamos a Cristo y ya no necesitamos hacer nada más para salvarnos. No, tenemos que llevar nuestra fe a la práctica, que se vea en obras. Eso es el apostolado. El apostolado es servicio, trabajar por los demás, por el bienestar de los demás y también por la salvación de los demás. Eso es bueno, eso es apreciado por Dios y quiere que todos los días trabajemos y nos empeñemos por llegar juntos a la meta. Oremos. Dios bueno, Dios misericordioso, en tu infinito amor nos acogemos y clamamos, Señor, por nuestras necesidades, especialmente por las necesidades de aquellos que más están sufriendo. Queremos ofrecernos de buen corazón, con humildad, para que tomes nuestro esfuerzo y nuestro servicio, y que este servicio sirva para beneficiar y llevar bienestar a aquellos que lo necesitan.
Toma, Señor, control de nuestra vida. Bendice a las personas que este día están escuchando este programa y que puedan ser beneficiados espiritualmente. Llena, Señor, de bendiciones sus corazones y que todo lo que desean les sea concedido. Te lo pedimos en tu nombre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adiós. Gracias YouTube y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Para suscribirse, solo dele un clic abajo. Coméntenos, regálenos un like y no deje de unirse a todas nuestras redes sociales. Y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica.